Buenos días a todos, ¿ya me escuchan? Listo. Bueno, perfecto. Tenía el micrófono creo que silenciado. Les estaba comentando, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Januaria Estabilito, soy comunicadora social. Mi labor está en la unidad de educación virtual, así como se dieron cuenta en la tarjeta de la invitación. Y yo hago parte de un equipo donde, pues, desde hace varios años hemos estado incentivando a todas estas temáticas de derechos de autor. Entonces, ¿qué vamos a hacer, digamos, hoy? Vamos a hacer ese afianzamiento a esas temáticas y cómo esas temáticas de derechos de autor las vamos a utilizar en la plataforma Moodle, que es lo que nos concierne, digamos, a nosotros y a ustedes en relación con los cursos virtuales. Entonces voy a compartirles mi presentación. ¿Están viendo mi pantalla? Para comenzar entonces con la presentación. Listo, perfecto. Bueno, como la invitación decía, este es un espacio para hablar sobre derechos de autor. Nosotros, ¿qué hacemos y qué recomendamos desde la unidad de educación virtual? Que todo lo que nosotros pues tengamos dentro de la plataforma Moodle lleve ese, digamos, ese crédito al autor, que todo lo que utilicemos en información, en datos, dentro de las asignaturas y los cursos virtuales, pues tengan ese debido derecho de autor. Es decir, que todo lo que tomemos o todo lo que utilicemos respecto a fuentes bibliográficas pueda llevar el derecho de autor. Entonces, nosotros y todo lo que, digamos, exploramos, definimos los derechos de autor como un conjunto de aspectos relacionados con el uso y reproducción o la difusión también de esos contenidos o de esos documentos en diversos formatos, los que manejemos nosotros y los que utilicemos para la plataforma. Nosotros hacemos una, digamos, una sugerencia y es que cuando el docente ya tenga pues todas las temáticas realizadas o todas las temáticas escritas durante la asignatura, pues hagan un filtro y una selección de la información que van a tener para darle a los estudiantes a través de la web. Es decir, que si hacen las consultas puedan hacer un filtro que les proporcione una veracidad de esa información. Entonces, que utilicen la Dirección Nacional de Derechos de Autor para poder verificar qué tipo de licencias o qué tipo de requisitos tienen ese tipo de documentos para poderlo subir a la plataforma educativa. En este caso, nosotros en la universidad utilizamos la plataforma Moodle. Entonces, hacemos la recomendación que todo lo que encontremos, pues lo filtremos a través del Centro de Documentación de la Dirección Nacional de Derechos de Autor en la consulta bibliográfica, aquí como se puede apreciar en pantalla. Entonces ahí podemos consultar si está registrado a través del nombre del autor o si está registrado a través del nombre del título del libro, del artículo o de la revista. Muchas veces no vamos a encontrar que ese tipo de información pues tenga un registro, ¿cierto? Que el autor lo haya registrado. De todas maneras, si no hay algún tipo de registro del documento, nosotros hacemos el derecho al autor. Hacemos la debida referencia para darle los créditos a ese autor de acuerdo a donde lo encontremos. Una temática relacionada o digamos, un aspecto relacionado con los derechos de autor es la propiedad intelectual, que va de la mano y se relacionan entre sí para poder hacer el uso de información. Sin embargo, la propiedad intelectual ya va más por el tema industrial. Entonces, se habla de una patente, de hacer un registro y una patente de acuerdo como al experimento, a la innovación que se tenga. Entonces, digamos que son dos temas que se relacionan, pero que no tienen nada que ver de acuerdo a lo que nosotros hacemos en el contexto de nosotros, ¿sí? En la patente lo que se protege pues son esos derechos sobre creaciones e innovaciones, aparatos desarrollados o esos métodos los cuales serán vendidos y tendrán un beneficio más industrial. Nosotros lo que hacemos, digamos, dentro de los derechos de autor es la utilización de la información y de los contenidos para poderla subir a la plataforma Moodle o para poderla compartir con el estudiante, ¿sí?
Entonces, ya teniendo en cuenta ese tipo de cosas, nosotros hacemos como la investigación a partir de base de datos académicas, que ahí podemos encontrar, digamos, como investigaciones mucho más argumentadas y verídicas que tienen el autor, que puedan encontrar los datos completos, que puedan soportar y sustentar, por ejemplo, un trabajo de grado o un artículo científico, ¿sí? Así tal cual se puede hacer la recomendación para los estudiantes para que puedan hacer sus investigaciones a partir de cualquier temática que ustedes vayan a exponer en la asignatura. Esta base de datos académicas pues son algunas, por ejemplo, Cielo Colombia, Redalic o a través de Google Académico, que son como un filtro que podemos tener para hacer ese tipo de selección de documentación. También pueden utilizar pues la base de datos académicas que tiene aquí la biblioteca para poder utilizar o dar uso a ese tipo de herramientas que tenemos nosotros a la mano y compartirlo también con el estudiante. Nosotros encontramos, como ya les mencionaba en la parte de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que algunos documentos o algunos libros tienen licencias. Esas licencias que permiten controlar los distintos actos de explotación que de la obra puede ser objeto. Es decir, yo registré mi obra y solamente puedo dar permiso para que la puedan compartir a través de plataformas educativas, por dar un ejemplo. Pero hay otras que están restringidas, que no se pueden compartir, que no se pueden difundir, que solamente se puede utilizar la información dando el crédito. Entonces, teniendo todo ese tipo de cosas en cuenta a la hora de realizar yo, digamos, mi contenido para los cursos o a la hora de compartir o de subir ese tipo de contenido a los cursos, pues tengo que mirar si esas licencias tienen ese tipo de restricción. Si me encuentro con una que tiene ese tipo de restricción, pues simplemente yo le hago la ruta al estudiante dentro de la plataforma diciendo cómo se llama el libro, cómo se llama el artículo, de quién es el autor o cuál es la edición del libro y dónde lo puedo conseguir, la URL donde ellos lo puedan descargar para que me abra en otra ventana emergente y no esté directamente, digamos, colgado en la plataforma. Dentro de esas licencias podemos encontrar que aparecen las Creative Commons. Esas para Colombia aparecen con diferentes, digamos, descripciones, así como se aprecia aquí en pantalla, que me encuentro con este tipo de iconos. Ahí es cuando yo hago la selección de la información y hago ese filtro, esa revisión dentro del documento o dentro de la página donde yo esté navegando, si tiene este tipo de iconos. Si yo me encuentro con este tipo de licencias, pues me voy a la descripción para ver si puedo hacerlo, si lo puedo difundir, si lo puedo compartir. Por ejemplo, en el primero que dice atribución, otorga derecho para copiar, distribuir, exhibir y representar la obra, así como realizar derivadas, siempre y cuando se reconozca y se cite la obra original. Entonces, aquí me están dando permiso de hacerlo, de difundirlo, pero siempre y cuando nosotros hagamos el derecho al autor o la cita, ¿cierto? Sin embargo, nosotros dentro de nuestros lineamientos siempre le vamos a dar el derecho al autor, o sea, siempre tiene que llevar la cita y siempre tiene que dar la referencia. Si nosotros no encontramos ningún tipo de licencia, no quiere decir que nosotros podemos hacer, digamos, colgarlo en la plataforma y ya está, para decir, no, pues no tiene licencia, ya lo puedo colgar. No, lo encontramos. Si no tiene licencia, de todas maneras, nosotros hacemos la referencia, ¿sí? Hacemos la cita porque es una información que nosotros no hicimos. Este sería el uso en la plataforma, que en las capacitaciones que orienta la ingeniera Alejandra, que es la administradora de la plataforma, les explica cómo hacer ese tipo de manejo de estas funciones de Moodle. Aquí en la parte de contenido del curso, pues se va a integrar todas las temáticas, todos los documentos. Entonces pueden ser PDF, documentos de Word, presentaciones en PowerPoint, que yo tenga para compartir con el estudiante. Entonces ustedes pueden hacer en la descripción la debida referencia, como aparece acá. Ahí se puede hacer la referencia de ese documento. O si no, yo subo todo mi contenido y al final hago un documento de Word que me dice referencias bibliográficas. Esta parte del documento de Word me parece pues, bastante atractivo para el estudiante porque si él se va y descarga ese documento, pues va a encontrar también no solamente esos enlaces, sino documentación o fuentes bibliográficas complementarias
que lo puedan llevar a ampliar el conocimiento o a profundizar un tipo de investigación. ¿Listo? Bueno, ¿cómo hacemos nosotros como el debido crédito o derecho al autor? ¿O qué hacemos nosotros desde la unidad para poder realizar y que se cumpla eso? Hacemos uso de la implementación de la norma APA. ¿Dónde conseguimos la implementación y la norma APA o los lineamientos? Lo conseguimos en biblioteca. Ahorita cuando terminemos la presentación les digo cómo es la ruta en la página de la universidad para que ustedes puedan tener el documento de la guía de lineamientos de norma APA que tiene la universidad. La norma APA de aquí tiene la 7ª edición, o sea, la última que tiene la norma APA. Sin embargo, si ustedes investigan por internet, pues la norma APA 7ª edición tiene muchos estándares. La universidad pues tomó algunos estándares y lo adecuó a las necesidades de aquí de la institución. Entonces, la recomendación es que vayan directamente a la guía para que ahí ustedes puedan revisar cuáles son esos tipos de lineamientos o cuáles son esos estándares para poder hacer la debida citación o la debida referencia, que es lo que vamos a ver a continuación. Nosotros manejamos, en cuanto a las normas APA, la guía, manejamos 3 aspectos importantes: lineamientos básicos, las citas y las referencias. Cuando hablamos de lineamientos básicos, pues hablamos más de tema de metodología, cómo se va a presentar el documento, qué tipo de fuente tiene, el interlineado, sangría y demás. Entonces, digamos, para aquellos que están, docentes que están revisando metodología de la investigación, donde pues tienen que revisar el trabajo de grado, si tiene todo ese tipo del documento, de la forma, pues se pueden ir a la guía para poder digamos, como tener ahí el soporte de que se está haciendo bien. Dando paso a eso, los lineamientos básicos pues aparecen muy similares a la 6ª edición, que era la que manejábamos nosotros antes acá en la universidad. El interlineado se da doble, un salto de línea después del punto final de cada párrafo. La fuente será Times New Roman a 12 puntos y la alineación es a la izquierda sin justificar. Digamos que esto se mantuvo teniendo en cuenta que antes se manejaba la 6ª edición. Les reitero que si investigan por internet van a encontrar que la 7ª edición de la norma APA permite otras fuentes, permite Calibri, Arial y otro tipo de fuentes. Entonces la idea es que ustedes se basen en la guía que tiene la universidad, que esa permite solamente una sola fuente, que es Times New Roman. También dentro de los lineamientos básicos, como les mencionaba, aparece la sangría. En la primera línea de cada párrafo, 1,27 centímetros y la sangría francesa para las referencias, para el listado de referencias que siempre va al final del documento. La paginación con números arábigos, iniciando desde la portada con el número 1 y se ubicará en la esquina superior derecha del documento. Todo ese tipo de aspectos y de aclaraciones lo encuentran en la guía y pues obviamente lo pueden tener a la mano para no tener que estar, digamos, como se me olvidó esta parte, tengo que hacer, pueden descargar el documento y ahorita en un momento se los comparto. También aparece en el tema de lineamientos básicos los encabezados. En los trabajos de grado o en los trabajos de investigación se utiliza en la mayor parte o comúnmente hasta el nivel 3, ¿sí? De acuerdo pues a la exploración de la temática que se haga en la investigación, pues el nivel 3 quedaría bien para poder hacer uso de él, ¿sí? Entonces, en los niveles de encabezado, de acuerdo a cada nivel, pues se utiliza un tipo de texto. Aquí en el nivel 1 siempre va centrado con negrita y el texto inicia en un nuevo párrafo. Este nivel 1 siempre es utilizado, por ejemplo, para los capítulos hablando de trabajo de grado. Entonces, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 va en nivel 1. Y así con los siguientes niveles. Y pues digamos que la norma permite o da una aclaración o especifica hasta el nivel número 5 como aparece aquí. También se encuentran, digamos, como una información que aquí es bastante importante mencionarla y son las tablas y figuras. Nosotros cuando estamos haciendo un documento, por ejemplo, aquellos docentes que están realizando documentos de recopilaciones temáticas para los cursos virtuales, pues se les hace la recomendación que toda la información o toda la narración no sea en texto, sino que las temáticas también lleven tablas y figuras. Estas tablas y figuras
pues cumplen una función, digamos, como de descanso a la hora de la lectura del documento y se puede presentar de manera atractiva unos datos específicos que me pueden, digamos, si es para el estudiante, pues pueden enganchar al estudiante de acuerdo al mensaje que lleve ese texto. Estas tablas y figuras también deben llevar una cita, ¿sí? Que más, ahorita les muestro dónde va la cita. Digamos que las tablas y las figuras aparecen como una ayuda, ¿sí? Nosotros estamos haciendo una recopilación o un contenido y es muchísimo el contenido que hay que explorar. Entonces, digamos que uno dice, bueno, en esta parte me sirve para incluir una imagen. Entonces, yo incluyo la imagen, de dónde tomé esa imagen y cito la imagen, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta que a la hora de subir tablas y figuras, también se deben incluir la fuente. Esta sería la presentación para una tabla. Aquí aparece la etiqueta y el número de la tabla. Cuando hablamos, digamos que vamos a incluir muchas tablas, tienen que llevar la numeración. Y aparece debajo la descripción del título. Digamos, de qué va a tratar esto que voy a incluir acá, estos datos. Miren que las tablas llevan solamente líneas horizontales, no verticales. Esto se puede, digamos, el formato se puede realizar a través de Word y me lo permite realizar. Acá dentro del interlineado, pues hay una flexibilidad en cuanto al tamaño que debe llevar, porque dependiendo de la extensión o del contenido de la tabla, pues yo puedo usar uno sencillo, uno de 1.5 o uno doble, ¿sí? De acuerdo a eso. Porque si utilizamos el interlineado doble, que es el que lleva todo el documento, y la extensión de la tabla, la información es muy, muy larga, pues va a quedar mucho más extenso el documento. Entonces, aquí permiten que de acuerdo a ese contenido, pues se utilice el interlineado. Aquí al final de la tabla siempre me lleva la palabra nota, no lleva la palabra fuente, sino la palabra nota. ¿Por qué? Porque permite también escribir notas específicas, generales o de probabilidad de acuerdo al contenido que yo tenga, si yo necesito usar un tipo de esa nota. Si no necesito escribir notas, simplemente van los datos de la fuente, ¿sí? Pero siempre me lleva aquí la palabra nota. Para esto también aplica para las figuras. Es tal cual como aparece la tabla. Aquí arriba, si es una figura, aquí arriba pues estaría figura 1, el título, inserto la figura, que puede ser una imagen, un diagrama o un dibujo o una captura de pantalla, estaría como una figura, y abajo la nota con ese tipo de especificaciones. Si yo abajo no encuentro ningún tipo de nota, quiere decir o se alude que esta tabla o la figura la hizo el que hizo el documento, o sea, el propio autor del documento. ¿Sí? Se hace referencia, no se da crédito al autor porque simplemente eso lo hizo desde su invención el autor. Entonces, digamos que ese tipo de aspectos hay que tenerlos en cuenta a la hora de hacer o a la hora de elaborar un documento, por ejemplo, como una recopilación temática o un contenido para un curso virtual. Ahí pues estaríamos cumpliendo con lineamientos en la norma APA. Ya entraríamos a la parte de las citas, que es cuando le damos el crédito al autor dentro del documento. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? El autor y la fecha. Aquí entre paréntesis me aparece la página, pero muchas veces en el documento o en la fuente bibliográfica que tenemos, pues no aparece página. Entonces aquí pues sería opcional si no la encontramos. Pero siempre me debe ir el autor y la fecha. Cuando hablamos de autor en las citas, hablamos del apellido o de los apellidos, ¿sí? Y cuando hablamos de fecha, del año. Indicar el apellido o apellido si lo contiene y para los nombres igual. Entonces, cuando son dos apellidos y aparecen los dos, perfecto, se mencionan los dos. Si aparece un solo apellido, solamente se incluye un solo apellido. Digamos que en la séptima edición se permite esto. Antes solamente se incluía un solo apellido, el primer apellido del autor. Cuando vamos a utilizar la paginación o el número de páginas donde encontramos la cita, si es una sola página, ubicamos una sola P seguida de punto, y si es un rango de páginas, ubicamos las dos P's y en medio el punto. Esto para las citas, que es lo que hacemos dentro del contenido. Te vamos a mirar qué tipo de citas podemos utilizar. Me aparecen las citas cortas y las citas en bloque. Las citas cortas son aquellas las que yo corto y pego
y tienen menos de 40 caracteres y llevan comillas. Es lo que dice tal cual el autor y yo lo llevo para mi documento y llevan comillas. Estas que llevan comillas tienen menos de 40 caracteres, por eso utilizo las comillas. Las citas en bloque o las más extensas son aquellas que son más de 40 caracteres y comienzan en un nuevo párrafo. Ese nuevo párrafo debe llevar una sangría de 1,27 al margen izquierdo, ¿sí? Entonces, tenemos las citas cortas, estas son citas directas, o sea, yo voy y copio y pego y me las traigo a mi documento. ¿Cuál es la diferencia? Que hay unas de menos de 40 que van en comillas y las de más de 40 que ya van en otro párrafo y van en bloque. Y me mantienen el interlineado y la fuente, digamos, que lleva el documento, que en este caso sería Times New Roman, y el interlineado sería doble. ¿Cuál es otra cita? Que es la que nosotros más recomendamos a la hora de elaborar pues documentación, subirlo a la plataforma o también, digamos, proporcionarle esta información al estudiante a la hora de hacer un trabajo de grado, y son las citas parafraseadas. Esas citas parafraseadas son aquellas donde yo tomo el contenido, pero con mis propias palabras voy a escribir ese tipo, digamos, eso que yo encontré, ¿sí? Entonces yo lo encontré y no tengo que darle el crédito al autor porque no es de mi propia invención, sino que yo lo escribo con mis propias palabras, no lleva sangría, no lleva comillas y va dentro de la narración, ¿sí? Entonces digamos que estas son aquellas que nosotros recomendamos hacer para que el texto no me quede un copia y pegue. Puede dar la cita, se puede dar, digamos, se pueden incluir las comillas, se pueden hacer los bloques, pero para que el documento no me quede lleno de citas directas, que son aquellas que yo copio y pego, sino aquellas parafraseadas donde yo hago uso de mi lenguaje para poder expresar lo que yo encontré. Y así, cuando yo voy a hacer la revisión, por ejemplo, por Turnitin, en cuanto al tema de plagio o al tema de similitud, pues va a haber muy poca similitud con lo que me va a encontrar en la web o con lo que yo hice. Entonces, este tema de las citas parafraseadas son las más recomendadas a la hora de elaborar un documento. Me aparecen las citas de citas. Estas citas de citas son aquellas que yo encuentro del autor que yo estoy trabajando o de donde yo estoy investigando que me citó a otro autor. Entonces yo voy a incluir a esos dos autores. Entonces entraría a jugar el autor primario y el secundario. El primario es aquel donde pues, yo encontré el documento, ¿cierto? Y el secundario es aquel que mi autor citó, ¿sí? Entonces yo en la cita lo voy a incluir a los dos, como dice aquí. Si son citas largas parafraseadas, se debe incluir la expresión como se citó en, ¿sí? Entonces, siempre voy a incluir los dos autores en cita de cita. Sin embargo, en la lista de referencias, es decir, al final del documento, yo solamente voy a hacer la referencia del primer autor, o sea, del autor primario. Lo voy a incluir como referencia. Ya en la cita dentro del documento sí van a ir los dos. Para esto, también tengo que tener en cuenta la regla según el número de autores. Encontramos a veces que hay investigaciones o hay compilados de temáticas o de artículos en revistas, pues que tienen bastantes autores. Entonces, para eso se hizo, digamos, como unas reglas para el uso de ese tipo de autores dentro de las citas del documento. Entonces, aquí podemos tener un trabajo por un solo autor, cuando el autor se incluye en la narración del texto. Entonces, cuando se incluye la narración, que yo digo, según Walker, poniendo este ejemplo, 2007 va entre paréntesis. Y Walker sí me aparece por fuera. Walker sería el apellido de mi autor. Yo lo estoy incluyendo dentro de la narración, ¿sí? Cuando lo voy a utilizar, cuando es uno solo. Cuando la cita va al final, es decir, que puede ser una cita en bloque y yo lo pongo al final, me incluye esos dos datos dentro del paréntesis. Entonces, miren la diferencia aquí de cómo hacer la presentación de la cita. Cuando son dos autores, hago el mismo procedimiento, me aparecen los dos apellidos, uno por fuera del paréntesis, el otro cuando se cita al final dentro del paréntesis. Pero aquí hay una aclaración. Cuando es un trabajo por 3 o más autores, voy a agregar el primer apellido que yo encuentre del autor, de uno de los autores, y voy a agregar la preposición id al, que significa entre otros.
Cuando hablo de este id al y de cómo hacer esta presentación es dentro del documento o la cita que va dentro en el desarrollo del documento. Pero cuando yo voy a hacer la referencia al final del documento y hay más de 3 autores, no voy a incluir el id al, voy a incluir a todos los autores que me aparecen pues en esa fuente bibliográfica. Digamos entonces que esa sería una de las especificaciones de acuerdo a la regla del según el número de autores. En otros estilos encontramos el grupo como autores. Este grupo como autores también lo podemos definir como autor corporativo. Cuando hablamos, digamos, de incluir la cita en Word, me aparece tipo de autor, autor corporativo. Este autor corporativo pueden ser instituciones, organizaciones, empresas que generan un tipo de contenido. Por ejemplo, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña emitió un comunicado y yo necesito de ese comunicado una información. Entonces, la universidad sería un grupo como autor y yo la voy a citar de esa manera. ¿Listo? Dentro de otros estilos aparece la cita de publicaciones sin fecha. Muchas veces, y en la antigua edición de la norma APA, no especificaba cómo es el uso si yo tengo un documento y no tiene ningún tipo de, o por ningún lado aparece el año o el mes o cómo se publicó, en qué época. Entonces ahora sí lo podemos, digamos, como especificar. Si no encontramos el año, colocamos simplemente la S y la F seguida de puntos dentro del paréntesis donde iría el año de la publicación. Y así podríamos hacerlo. También dentro de otros estilos aparece el autor desconocido. Se considera el autor desconocido cuando yo no encuentro por ningún lado el autor. Sin embargo, nosotros para el tema de investigación o para, digamos, para confiar en esa fuente de que esa información sea verdadera, pues hacemos, digamos, la recomendación de que usemos la base de datos académicas, que ahí sí encontramos ese tipo de datos completos. Aquí lo podemos utilizar y la norma APA lo especifica. Si no tiene ningún tipo de autor, ustedes pueden utilizar, en vez del autor, el título del libro, del artículo o de lo que encontraron. Pero, pues, por recomendación, dentro de las investigaciones, es preferible utilizar unas fuentes donde encontremos los datos completos para poder hacer el registro completo de dar el crédito al autor. Por otro lado, tenemos las citas de las normas jurídicas, cuando utilizamos las fuentes bibliográficas jurídicas. En estas citas, digamos que no cambia del todo cómo hacerla, sino tener en cuenta y tener a la mano los datos para poderla hacer. Aquí en las citas de normas jurídicas siempre encontramos los datos, o sea, no puedo dar como a la alusión que no encontré el autor o no encontré la fecha, porque digamos, ese tipo de información siempre tiene los datos completos, obviamente trayéndolo de una fuente bibliográfica confiable, ¿cierto? Entonces, un ejemplo para poder o dar claridad sobre la estructura de la cita que se debe hacer para citas jurídicas o para el manejo de las fuentes jurídicas, tenemos aquí el ejemplo de la Constitución Política de Colombia. Entonces, yo tengo una información que tengo que incluir que aparece en el artículo 4, como aparece aquí en el ejemplo. Entonces, me aparecen dentro de esas especificaciones una citación directa de menos de 40, lo que hablábamos de las citas cortas. Citación directa con más de 40, o sea, la cita en bloque. Y la citación indirecta o la parafraseada. Entonces, miren que aquí, de acuerdo a la cita que yo voy a hacer, hay una estructura para yo incluir esa cita. Aquí, veamos esta de menos de 40. Me aparece que el texto debe ir entre comillas. Y luego de las comillas, sí me aparece el paréntesis con el autor. En este caso sería, si estamos hablando de la Constitución, Asamblea Nacional Constituyente. Luego vendría el título de esa fuente bibliográfica, es decir, Constitución Política de Colombia. Aparece el año en que se publicó o el año donde se sacó, que sería la del 91, y adicionalmente el artículo que yo utilicé. Entonces, esto varía de acuerdo a la información o de acuerdo a lo que yo vaya a utilizar y cómo lo vaya a incluir yo en el documento. Entonces, por eso se hace la aclaración que tengan la guía
de lineamientos de la norma APA a la mano para que cuando ustedes estén en el manejo de esta información, sobre todo en citas jurídicas, que no se aprende de memoria esta información, sino más bien se revisa para estar como a la mano y no caer en algún error. Entonces, de acuerdo a esos datos que yo voy a manejar y de acuerdo a cómo lo voy a incluir en el documento, pues yo hago la debida citación o la debida cita de acuerdo a la fuente bibliográfica. Aquí en normas jurídicas, pues no solamente encontramos la Constitución, de acuerdo a las leyes, hay una para decretos, resoluciones, todo ese tipo de fuentes que lo podemos encontrar en la guía mucho más específica. Aquí solamente pues miramos un ejemplo porque de acuerdo a la información que ustedes manejen como docentes es que van a utilizar ese tipo de información. Pasamos entonces a las referencias. Ya la referencia es lo que yo voy a hacer, por ejemplo, si voy a subir un documento a Moodle, es lo que voy a incluir en la descripción. O sea, va a ir dentro del contenido, dentro del texto, pero ya al final del documento, o si no, por fuera en la descripción, así como se los mostraron en un momento en la plataforma. Entonces, las referencias, según la norma APA, no me aparece como listado de referencias, ni como bibliografía, ni como referencia bibliográfica. Simplemente el título, referencias. Vamos a mirar entonces la estructura, que esta estructura yo sí me la puedo aprender como de memoria, ¿cierto? Entonces me aparece en los elementos de la referencia el autor, que es el responsable de la obra, la fecha cuando se publicó la obra, el título, cómo se llama la obra, y la fuente, dónde se localiza la obra, ya sea editorial, si lo tengo impreso, o la URL, si es consultado a través de la web. Entonces, miren que son 4 elementos supremamente fáciles de recordar y que a medida que yo vaya utilizando las fuentes bibliográficas, pues me van, digamos, como haciendo algunos cambios de acuerdo a la fuente. Entonces, ya si yo utilizo una, digamos, una revista, ya me va a aparecer un dato adicional, que es el nombre de la revista. Pero estos 4 elementos me tienen siempre que aparecer en las referencias para que se cumpla la implementación y para que yo dé el crédito al autor. Siempre me aparece el autor, que serían los apellidos, la fecha, que sería el año, el título, que siempre va en cursiva, y la fuente. Son 4 elementos que no van a cambiar para nada. De acuerdo a eso, pues tenemos un ejemplo. Aquí aparece la referencia de un libro. Esta sería la información básica, lo que les comentaba. El autor, entonces me aparecen los 2 apellidos porque yo encontré los 2 apellidos del autor. Y seguido de coma y la inicial del nombre. En la fecha entre paréntesis me aparece 2014, que es la fecha en que se publicó, no en la fecha que yo consulté, porque de pronto caemos en ese error que yo consulté, por ejemplo, en el 2024. Ese es el año. No, el año es en el que se publicó la obra. El título, que va en cursiva, y esta sería mi información básica. Miren que adicional le puedo agregar la edición y la editorial. Digamos que yo solamente tengo el autor, la fecha, el título y la editorial. Ya ahí yo cumplo con los elementos de la referencia. Pero aquí le agregué la edición del libro y que lo encontré en una URL. Entonces, yo puedo ubicar, por ejemplo, en esta parte de la información de la fuente, o la editorial o la fuente de la URL. Sin embargo, como tengo todos los datos para que sea muchísimo más completa, yo ubico todos estos datos. Pero teniendo en cuenta los elementos de la referencia, si yo no encontré qué edición era, no pasa nada, estoy cumpliendo con la referencia. Y si solamente encontré la editorial, estoy cumpliendo con la referencia. Entonces, para tener en cuenta esos elementos y el tipo de referencia va de acuerdo a la fuente bibliográfica. Puede ser un libro, puede ser un video, puede ser una revista, puede ser una página web, que ya lo vamos a mirar entonces más adelante. Y de acuerdo a esa fuente bibliográfica, yo hago uso de la estructura de la referencia. Entonces, teniendo en cuenta ese tipo de información, me aparece la referencia de medios audiovisuales que de acuerdo a la 7ª edición, pues es algo innovador o algo nuevo en el uso de las referencias. Entonces me aparecen datos adicionales. De acuerdo al tipo de medio que yo voy a utilizar, aquí me aparece película, serie, podcast, seminario web, o sea, me aparecen muchísimas, digamos, o tipologías de medios. Y aquí me aparece el tipo de autor de acuerdo
a este tipo de medio. Miren que son datos que se pueden agregar, aparte, de acuerdo a la referencia. Aquí me habla de referencia de medios audiovisuales, si lo voy a utilizar. Entonces, vamos a tener en cuenta ese tipo de información. Cuando hablamos de referencias de páginas y sitios web, te utilice el tipo de fuente de páginas y sitios web si no hay otro tipo de referencia que se ajuste a la obra, y la obra no tiene ninguna publicación superior o global. Entonces, siempre hacemos alusión que utilicemos, pues, obviamente, fuentes verídicas donde aparezca el autor, donde aparezca el año de publicación, pero si encontramos una información que para ustedes es muy valiosa y no tenemos de dónde otra forma de referenciar, pues lo hacemos así, a través de la página web de donde lo encontramos. ¿Listo? Me parece algo innovador en esta parte de la norma APA, séptima edición, y es la parte de la referencia de redes sociales. Ya podemos citar las redes sociales. Nuevamente hacemos nosotros como la ilusión de que no todo lo que encontremos en redes sociales, hablando de la parte académica, pues es algo, digamos, que sea funcional y que nos sirva como contenido para nuestras asignaturas, y lo mismo la recomendación que ustedes le van a dar a los estudiantes. No todo lo que encontremos en internet, en las redes sociales, pues me va a servir de forma para crear conocimiento, ¿cierto? Entonces, tener mucho cuidado con el tema de la información que utilicemos de redes sociales, pero sí las podemos referenciar. Yo si encuentro una información de una investigación y la persona o el semillero tiene una red social, entonces lo más seguro es que ese tweet que yo leí o esa publicación de Facebook o de Instagram que yo vi me va a llevar o van a publicar un enlace mayor como para yo profundizar esa información. ¿Qué puedo hacer yo? Yo me voy a ese enlace, que ese sería como la fuente oficial, y de ahí puedo traer también información. Sería como lo recomendable. Pero sí podemos hacer la referencia de las redes sociales. Me aparecería también las referencias jurídicas. Aquí, pues también me cambiaría los datos, pues no sería un cambio completamente diferente, pero sí tener en cuenta que depende de la utilización, como los decía en las citas, del tipo de fuente jurídica, yo voy a hacer la presentación de los datos de esa referencia, ¿cierto? Entonces, dentro de los elementos que yo tengo en la referencia jurídica, se me va a cumplir los 4 elementos que había mencionado yo al iniciar el tema de referencias. Me va a aparecer el autor, que en este caso es el organismo que la profiere. En la fecha me va a aparecer el año, que ya lo habíamos visto, el título, que sería el título de la fuente jurídica, y me aparece aquí la parte de la fuente, que puede aparecer el diario oficial o gaceta territorial donde se encuentra, o puedo también encontrarlo a través de una URL, ¿sí? Por ejemplo, la página oficial del Senado o la página del Ministerio de Tecnologías, que pueden, digamos, hacer uso de ese tipo de información, que sacan un decreto o una ley y lo cuelgan en esas páginas. Digamos, ese tipo de información la podemos utilizar y podemos soportarlo de esa manera. Entonces, miren que hay mucha similitud en cuanto a la estructura. Yo creo que se cumplen los 4 grandes elementos, que sería autor, fecha, título y fuente, y ahí le podemos dar el crédito del autor, ¿sí? Bueno, digamos que hasta ahí nosotros podemos tener toda la información de acuerdo a los 3 grandes aspectos que nosotros manejamos de las normas APA, que son la norma, o que es la norma, perdón, que utilizamos para dar el crédito al autor y así respetar e incentivar a la cultura investigativa aquí en la universidad, a través de ustedes que son los docentes y que ustedes pueden hacerlo pues a través de los estudiantes. Bueno. Entonces, vamos a abrir un espacio de preguntas para ver si tienen alguna consulta, y ya cuando terminemos las preguntas, yo les vuelvo a mostrar dónde se hace la ruta para poder descargar la guía. Entonces, les dejo el micrófono abierto o alguno que quiera hacer alguna pregunta.
En el chat, mi compañera Alejandra les compartió el enlace por favor, de la asistencia antes de que terminemos y finalicemos, me puedan regalar la asistencia a través de ese enlace. Si hay alguno que tiene alguna consulta específica de algo que esté haciendo o elaborando, por ejemplo, aquellos que están haciendo recopilaciones y tienen una pregunta específica, pues me pueden, ya saben dónde me pueden encontrar en la unidad y me pueden enviar un correo haciendo digamos, como la asesoría. Pero si no tienen preguntas, la profe Mónica dice, ¿esta presentación la podrías compartir? Claro que sí, la presentación yo se las comparto. Agreguen el correo en la asistencia y les hacemos llegar les voy a escribir la presentación. Les voy a escribir el correo mío en el chat para aquellos que tienen alguna consulta, digamos, específica, pues me pueden escribir. Listo, perfecto. Ahí les escribí el correo. Me pueden escribir a eso para algún tipo de asesoría de acuerdo a esto que vimos ahorita. Ahorita que nosotros miremos los correos de ustedes a través de la asistencia, pues les hago llegar el material. Si no tienen ninguna otra inquietud, les voy a mostrar un momentico por dónde descargan la guía de la norma APA para que la tengan a la mano. Entonces les voy a volver a presentar acá un momentico. Listo. Entonces ustedes se van, vamos a entrar aquí. Esta es la interfaz principal de la página de la universidad. Se van en el menú de arriba, el primero, el principal, Sistema Integrado de Gestión SIG. Bajan un poquito. Aquí en esta parte del sistema integrado, ingresan al sistema de gestión de calidad, que es este icono, el chulito rojo. Y aquí me genera un mapa de procesos. En el mapa de procesos van a gestión académica. Y ya entrando a gestión académica me aparecen todos los procesos que están bajo la dirección de la gestión académica. En ese está la división de biblioteca. En esta carpetica de división de biblioteca me aparecen formatos, guías, plantillas, y en la carpeta guía me aparece guía de lineamientos para la presentación de documentos con la norma APA. Entonces yo la descargo en PDF, miren, y directamente la tengo acá. Entonces aquí van a poder hacer, si tienen alguna duda y quieren, digamos, empezar por la guía para solventar esa duda, lo pueden hacer. Aquí me aparece todo bien, todo lo que yo les dije en general, me aparece todo específico acá. La paginación, el tipo de letra, lineamientos básicos completos, los tipos de cita, cuántos tipos de cita hay, cómo hacerlo del autor, cómo hacerlo de las referencias, cómo incluirlo dentro del documento. Y pues más abajo aparece el tema de la organización de los trabajos del grado, que ya pues eso serviría para aquellos que estén mirando metodología de la investigación. ¿Listo? La profe Mónica nos dice aquí que cuál es el link para acceder a la documentación. Listo, profe. Les voy a volver a hacer la ruta. Listo, profe. Vamos a entrar primero. Ingresa a ufps.edu.co. Esta es la interfaz principal de la universidad. Me dirijo aquí en el menú principal al Sistema Integrado de Gestión, o SIG, aquí en la parte de arriba, bajo un poquitico más, y en la parte de Sistema de Gestión de Calidad, le doy clic. Esto me lleva a un mapa de procesos, y dentro del mapa de procesos me aparece Gestión Académica acá, en este recuadro gris. Le doy clic a Gestión Académica, me van a aparecer los procesos de la gestión académica y voy a división de biblioteca. En esta división de biblioteca me dirijo a guía.
a la carpeta guía y en esta parte solo hay un documento, que es la guía de lineamientos de la norma APA. Entonces lo descargo y ya automáticamente en PDF lo voy a tener. Listo. Profe Mónica, no sé si alguna otra inquietud. Bueno, la profe... No, ya no había. Muchísimas gracias. Listo, Ya profe. pude captar la guía para acceder al documento. Gracias, Listo, Januari. profe. La profe Berta también nos escribe, buenos días, también pueden ingresar por el link servicios y directamente desde biblioteca. Muchas gracias, profe, por el aporte, también lo pueden hacer de esa manera para encontrar la guía de lineamientos de la norma APA y que la tengan a la mano. No sé si ya todos registraron su asistencia. De verdad, muchísimas gracias por haber estado en este espacio de formación. Si tienen alguna otra duda o otra inquietud, estén pendientes del correo electrónico, que pues se les va a hacer llegar también otras invitaciones a otras capacitaciones de mis compañeros. La otra semana tendremos una capacitación de herramienta web para que estén pendientes y es una nueva herramienta. Entonces, no sé si no tienen más inquietudes, pues damos por terminada la capacitación.